Asesinatos, exilios, censura y persecuciones. La toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes tras la retirada del ejército de Estados Unidos no solo ha generado graves violaciones a los derechos humanos, sino que también marca un cambio en las operaciones de tráfico de drogas y en la geoestrategia de los grupos criminales internacionales. Entre ellos, los carteles de droga mexicanos que operan en esa región. Expertos y asesores del Pentágono comparan a los talibanes, considerado como un grupo narcoterrorista, con los carteles de droga mexicanos. Esta proximidad territorial que existe entre el cártel de Sinaloa y el Talibán es una realidad. ¿Qué tienen en común estos grupos insurgentes? ¿Cuáles son los vínculos que existen en México y en Afganistán entre el narcotráfico y la política? Aquí te lo ponemos en contexto. Aunque Afganistán está a miles de kilómetros de México y de que hay grandes diferencias entre ambos países, los talibanes y los carteles de droga mexicanos coinciden en dos aspectos claves. Financian sus operaciones a través del dinero sucio del narcotráfico y, por otro lado, ejercen la violencia para poder ir controlando diferentes zonas con fines políticos. Afganistán, Myanmar y México concentran el 95% de la producción mundial de amapola. Y con ello, la producción y tráfico de opio, heroína y las mezclas con precursores químicos. En México, en 5 estados del país, se dedican a la producción ilegal de goma de opio. Esos cultivos llevan más de 60 años en el triángulo que forman Sinaloa, Durango y Chihuahua, 40 años en Guerrero y en Nayarit, más de 5 generaciones se han dedicado a eso. Y aunque en México existen varios carteles, la organización con mayor expansión en el mundo es el Cartel de Sinaloa, que además controla el área donde se produce más amapola y sus derivados en México. En Afganistán, el cultivo de amapola está directamente vinculado a la presencia del Talibán. Allí, el cultivo de amapola creció entre 2019 y 2020, pasando de 163.000 hectáreas de cultivo a 224.000, es decir, creció en un 37%. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la mayoría de la producción de opio en Afganistán ocurre en áreas controladas por los talibanes. El grupo obtiene ingresos considerables del cultivo de amapola y el tráfico de drogas. Esto explicaría la velocidad de su avance y por qué durante los últimos 4 meses han tenido la infraestructura y la capacidad estratégica para arrollar al ejército del gobierno de Afganistán en pocas semanas. Hay una complicidad de los funcionarios del gobierno con el narcotráfico tanto en México y Afganistán. Hoy, las bandas criminales están en proceso de debilitamiento y degradación. Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública fue arrestado en 2019 acusado de corrupción y narcotráfico. Luna habría recibido sobornos millonarios del cartel de Sinaloa cuando ejercía el rol de velar por la seguridad pública. Irónico, ¿no? El narcotráfico en México, como yo lo he documentado durante tanto tiempo, su crecimiento ha dependido de la corrupción, de la colusión con diferentes niveles de gobierno, pero por desgracia es la misma situación que ocurre en Afganistán, con la ayuda de algunos integrantes del gobierno afgano, incluyendo integrantes del gobierno afgano que en los últimos años obtuvo apoyo, el soporte del gobierno de Estados Unidos. A nivel local, sí hay una clara intromisión de las organizaciones criminales en los procesos político-electorales. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer que por lo menos habían 91 homicidios relacionados directamente con el proceso electoral que pasó en México el 6 de junio. En los últimos años, las acciones de los carteles mexicanos han ido más encaminadas a tener una influencia y control político en México. Ya en 2009, el cartel de Sinaloa tenía presencia en África Occidental y en 2013 en más del 60% del planeta, incluyendo la India, China y Rusia, 3 naciones en cuyos territorios también se trafica la droga producida en Afganistán. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay 3 principales rutas de tráfico hacia y desde Afganistán que incluyen la ruta de los Balcanes, que va desde Irán a Turquía, Europa Oriental y Occidental. La ruta del sur,
que va desde Pakistán e Irán a África, Europa, Asia, Oriente Medio y Canadá. Y finalmente la Ruta del Norte, que va desde Asia Central a la Federación de Rusia. ¿Existe entonces el peligro de una alianza internacional entre ambas organizaciones criminales? Estamos hablando de que si ya el cártel de Sinaloa está tan cerca de Afganistán, de los talibanes, imaginemos la hipótesis de que Estados Unidos podría ser un trampolín, quizá de terroristas, para el talibán, y a su vez Afganistán podría ser un trampolín para la cocaína y las drogas que trafica el cártel de Sinaloa. Estaríamos hablando que en esta ecuación de unir fuerzas, ambos grupos podrían ganar. Y esta no sería la primera vez que se generaría una alianza de este tipo. En Colombia, el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también recurrió al financiamiento a partir del tráfico ilegal de drogas para dar soporte a su movimiento político hasta convertirse prácticamente en otro cartel. Las FARC fueron proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa durante años. Los objetivos políticos de ese grupo poco importaban al cartel de Sinaloa, pero sí el dinero que podrían producir. ¿Y qué papel entonces juega Estados Unidos en todo esto? Cada vez que el gobierno de Estados Unidos ha querido intervenir, tanto en Colombia como en Nicaragua, como en Afganistán, como en México, supuestamente para intentar controlar el narcotráfico, la verdad es que han fracasado. Y es un fracaso no de ahora, no particularmente del gobierno de Biden, no particularmente del gobierno de Trump. Es un fracaso que va desde hace décadas. No se conocen dónde están o dónde viven, o si están procesados o están encarcelados los principales jefes del narcotráfico estadounidense, porque pues una cosa es que salga la droga de las selvas colombianas amazónicas y sean distribuidos al menudeo por gramaje en las estaciones del metro de Chicago, de Nueva York, es decir, la cadena enorme, larguísima, kilométrica de corrupción queda en evidencia también dentro de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que entre más negocios de droga puedan hacer estos grupos criminales, más dinero tendrán para alcanzar sus objetivos políticos.